Muy buenas noches, profesora, estimados compañeros. Nuestros nombres son Elkin González y Andrea López y hoy les vamos a presentar el contrato de anticresis. La palabra anticresis deriva etimológicamente del griego anti, que significa contra, y cresis, que significa uso. Aunque en el origen de la palabra anticresis o el contrato anticresis nos podemos referir a la civilización sumeria y siria, pero realmente la data nos da que es en Grecia donde se empieza a hablar de esta figura. Encontrando aquí también en la historia que es donde los romanos toman la figura y la utilizan para sí mismo, dándole una denominación que se llama use de gozo contrario. Teniendo en cuenta que ya más adelante, en la Edad Media, la figura del anticrisis se vio un poco juzgada por la religión, ya que ellos lo veían muy mal el contrapréstamo de intereses. Dentro de estas mismas edades tenemos que el derecho germánico también hace soporte en lo que es digamos en la figura del contrato anticresis, dando la palabra o dándole la figura con la palabra prenda. Y ya en la modernidad el contrato de anticresis se ha extendido pues en todo el mundo y se ha dedicado más que todo a la compensación del uso, del goce y de la recopilación de los frutos del bien comercial o del bien inmueble. La anticresis manifiesta que estamos ante un tipo de garantía particular que consiste en el uso por parte del acreedor de un bien de su deudor para hacerse pago de una deuda. En nuestro Código Civil colombiano la consagra como un derecho real en virtud del cual se entrega un inmueble en garantía de una deuda, confiriendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir todos sus frutos. El contrato de anticresis en el ordenamiento jurídico colombiano está consagrado en nuestro Código Civil. Regula la anticresis entre los artículos 2458 y 2468, definiéndola como un contrato por el cual se entrega al acreedor una finca raíz para que éste pague con sus frutos. La anticresis en el Código de Comercio colombiano está regulada básicamente en el título 10 del libro cuarto, artículos 1221 al 1225, aunque también se hace referencia a los artículos 413 y 533 del mismo, según veremos más adelante. Se trata de un derecho de naturaleza real, asegurativo y accesorio, destinado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación principal de carácter personal, emanada de un contrato de mutuo o crédito de dinero. Analizando el concepto de anticresis y su diferencia con otros derechos reales de garantía, es necesario revisar brevemente cuáles son los elementos característicos. Primero encontramos que es un derecho real. Esto quiere decir que en la medida que la anticresis concede al acreedor el derecho de usar y disfrutar de un bien determinado. Segundo, es accesorio. Tercero, es indivisible. Esto quiere decir que el pago tiene que ser total, no se puede dividir. Cuarto, es inmobiliario. Hace referencia a que en la medida en que la anticresis solo puede recaer sobre bienes inmuebles, asume el carácter de un derecho inmobiliario. Encontramos los requisitos para que se constituya este contrato de anticresis, los cuales son: primero, que se constituya sobre un inmueble; segundo, que indique que se trata de una figura de anticresis; tercero, que se individualice y se describa el inmueble que se va a afectar con esta anticresis; cuarto, que se establezca el tiempo de duración de la anticresis; quinto, que en el contrato de anticresis esté debidamente y legalizada y probada la obligación, en este caso la deuda. Sexto, que se establezca la manera como va a ser cancelada la deuda. Séptimo, que se establezca la fecha como se debe ser restituido el inmueble al propietario. Octavo, que se determine claramente el uso que
que se le debe dar al inmueble y por último que se establezcan las obligaciones para las partes. Las partes intervinientes en esta figura serán, de un lado, el acreedor anticrético. El acreedor anticrético es aquella persona que debe gozar de plena capacidad como para enajenar, adquirir bienes y venderlos. El acreedor anticrético tiene los siguientes derechos: derecho a la posesión de los frutos, derecho a la retención, y del otro lado, el constituyente del anticresis, el anticresista o deudor. Ahora vamos a ver la figura del contrato de anticresis. En una forma detallada, algunas características y generalidades que nos darán la noción sobre este contrato en torno a la población colombiana. Es común el uso del contrato de anticresis en el cual una persona llamada acreedor anticrético entrega una suma de dinero a otra persona llamada deudor anticrético, quien a su vez permite que el acreedor anticrético utilice un bien inmueble de su propiedad. Al finalizar el término pactado, el deudor anticrético devuelve el dinero y el acreedor anticrético restituye el bien. No se generan cánones de arrendamiento por el uso del bien ni intereses por el préstamo del dinero. Esta modalidad de negocio en Colombia. Esta figura entró al departamento de Nariño a finales del siglo XIX por vía del vecino país del Ecuador, y esta modalidad de anticresis se utilizó en el siglo XIX en Bolivia, Perú, Ecuador, existiendo en algunos lugares hasta hoy en Colombia, en sus diferentes modalidades. Es importante resaltar que todos los conflictos que surjan de un contrato de anticresis puedan ser solucionados por vía de la conciliación, un método alternativo y que es ofrecido por las universidades de manera gratuita en nuestros centros de conciliación. ¿Pero qué tipo de problemas surgidos en un contrato de anticresis pueden solucionarse en un centro de conciliación? Aquí te damos algunos ejemplos. Primero, cuando el acreedor anticrético no quiere desocupar el bien inmueble, pese a que el deudor anticrético está dispuesto a devolver el dinero. Segundo, cuando el acreedor anticrético no está al día con el pago de los servicios públicos y la administración del conjunto o edificio, o cuando dan al bien una destinación diferente a la enunciada en el contrato, ejemplo, como cuando anticretas una casa para vivienda y es utilizada sin tu autorización como local comercial. Tercero, cuando el deudor anticrético no quiere devolver el valor del dinero entregado en virtud de la anticresis o no lo quiere reintegrar completo. Cuarto, cuando existen discusiones entre las partes por la continuidad o no del contrato de anticresis. Recuerda que en caso de que el acreedor anticrético no quiera restituir el inmueble, es posible iniciar un proceso de restitución de inmueble ante un juez civil, quien, previo el trámite de rigor, ordena la entrega del inmueble. Ahora veamos la otra acción. Si es el deudor anticrítico quien no quiere devolver el dinero entregado, es posible estudiar el documento que las partes hayan firmado para determinar si es posible iniciar un proceso ejecutivo para cobrar los dineros, el cual también se tramitará ante un juez civil. Un evento de común ocurrencia en los contratos de anticresis, por ejemplo, es en el que el acreedor anticrítico suele tener un temor fundado en que su dinero se pierda. Hemos encontrado casos de deudores anticríticos que terminan por no ser los dueños del inmueble que se entregó en anticresis. Para evitar esto, ¿qué hacemos? Las siguientes recomendaciones: primero, asegúrate que la persona con la cual celebras el contrato anticresis efectivamente es el dueño del inmueble. Para ello, consulta el certificado de libertad y tradición del inmueble en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de tu ciudad. Segundo, identifica plenamente a la persona con la cual celebras el contrato. Cerciórate que su nombre y número de cédula de ciudadanía sea el mismo que el del propietario del inmueble que aparece en el certificado de libertad y tradición. Tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico en materia civil y en materia comercial no exige una solemnidad absoluta para este tipo de contratos. Se realizan de mutuo acuerdo entre las partes, por eso es importante saber con quién lo realizas. De esto depende que el contrato resulte lo más favorable para las partes. Tercero,
No creas en falsas historias. El único documento que te dirá quién es el propietario de un inmueble es el certificado de libertad y tradición, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de tu ciudad. Cuarto, realiza tu contrato de anticrisis por escrito. La ley no exige este requisito, pero por seguridad de las partes te recomendamos hacerlo de este modo. Así quedará constancia de todas las obligaciones que se pactaron y será mucho más fácil probar ante una autoridad judicial la existencia de este contrato. Quinto, si quieres tener mayor seguridad sobre el dinero a entregar en anticresis, no olvides que puedes elevar el contrato a escritura pública en cualquier notaría del país y proceder a registrarlo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Así, cualquier persona que adquiera el inmueble sabrá de la existencia del contrato de anticresis y tendrá que respetar la figura del contrato de anticresis, y esta será una forma muy efectiva de asegurar que se cumpla con la obligación.